Señor, agradecidos en esta mañana por poder estar aquí en tu presencia, Señor. Es por tu gracia que seguimos en pie y es por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana. Señor, venimos a renovar nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, a pedir misericordia y, Señor, que tú puedas obrar en los corazones de aquellos que te necesitan, Padre. En el nombre de Jesús, multiplica tu palabra, que sea edificación para cada uno de nosotros y bendícenos, Señor, con tu presencia un día más, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Voy a ver si encuentro la predicación, si no voy a tener que estar inventando aquí. Aquí está. Bien, hacer nuevas todas las cosas implica, como dije domingos pasados, destruir una cosa para reconstruir otras, ¿no? Se pueden poner parches, pero la idea tampoco es poner remiendo nuevo sobre ropa vieja. O sea, hay que tirar todo y vestirnos de ropas nuevas, en vida nueva. Amén. Porque Dios quiere vestirnos con ropas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3. Vamos a leerlo, dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Entonces aquí el apóstol está haciendo referencia como a la creación, cuando en el principio de Génesis separó Dios las tinieblas de la luz, ¿se acuerda? Y separó Dios las tinieblas de la luz, y a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche, ¿se acuerda? Entonces aquí el apóstol está haciendo como un recordatorio de eso. Miren, la mayoría de los hombres viven en las tinieblas, y el apóstol hace una especie de semejanza, de un paralelismo entre el principio del Génesis con lo que ocurre en la vida del ser humano. La mayoría de nosotros, la mayoría no, yo creo que todos, hemos estado en tinieblas en algún momento de nuestra vida. Y cuando Dios envía el evangelio, las buenas noticias, separa las tinieblas de la luz de cada creyente. Por eso aquí dice que si nuestro evangelio está aún encubierto en los que se pierden, está encubierto. Es decir, no ha habido la separación de la luz de las tinieblas. La Biblia enseña también que si la luz que hay en ti está en tinieblas, dice, ¿cuánto no más serán las tinieblas de afuera? Es decir, si el conocimiento que nosotros tenemos, la verdad que está revelada en nuestro corazón para ir separando esas oscuridades de la luz, si aún todavía no tenemos una percepción amplia como para estar en la luz completa, imagínate lo que no tiene luz. Y lo que está diciendo aquí el apóstol, que aquellos que el evangelio no les ha sido revelado, es decir, que está encubierto en sus vidas, esas personas están en condenación, porque no han pasado de muerte a vida, no han pasado de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Por eso dice que si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Ellos no tienen salvación. Pero si el evangelio se ha revelado a tu vida, automáticamente tú has pasado de muerte a vida. Y es ahí donde se produce el milagro, el milagro tan impresionante de cómo Dios, a través de la muerte de Jesucristo, nos trae vida a nosotros. Entonces tú tienes que preguntarte en esta mañana si sigues en tiniebla o estás en la luz. Si no entiendes el evangelio, pues estás todavía en tiniebla, y por lo tanto la salvación no te ha llegado, pero la condenación sí. Y la condenación no se tarda, hermano.
Por eso nosotros tenemos que pedir al Señor que traiga luz a los gentiles, que traiga luz a los que están en tinieblas, que traiga luz a nuestros seres que queremos, a los seres que amamos. Señor, enciende la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Y si nosotros somos la luz del mundo, tenemos que alumbrar a otros, no escondernos, no esconder la vida que hay en nosotros, sino ponerla en alto, porque no se enciende una luz y se pone debajo se esconde, ¿no? Sino que se pone en alto para que los demás vean y sean alumbrados. Así que si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Pero en el versículo 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahora, ¿por qué el Dios de este siglo los tiene engañados? ¿Cómo los consigue engañar para que la luz del evangelio no les resplandezca? Ellos siguen en la oscuridad. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Uno se pone a reflexionar sobre realmente qué es la Navidad. Ustedes saben que los niños, no le enseñamos a nuestros niños lo que es la verdadera Navidad. Navidad es natividad, natividad de nacimiento. Enseñarle a nuestros hijos que la verdadera Navidad es el regalo de Dios para la humanidad, de que nació el Hijo de Dios y vino a traernos vida y vida en abundancia cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ha salido un personaje por ahí que se llama el viejito pascuero, donde tiene hipnotizado a los niños y a los padres los tiene, con la soga al cuello, que si regalos, y si no le regala algo a los niños, bueno, son padres muy malos. Nosotros ya no estamos ciegos a esas cosas, hermano, y nosotros tenemos que transmitir esas verdades a nuestros hijos. Yo en Catemito ya les he dicho, antes de la cena yo tengo que hablar. Que la comunión que vamos a tener en esa mesa donde vamos a cenar en familia, buscando la unidad del cuerpo de Cristo, buscando la familia en Cristo Jesús, no podemos enfocar la Navidad en comer ni en regalar, porque eso no es Navidad. La gente el Dios de este siglo los ha cegado. Y pongo eso como ejemplo, como en muchas cosas. Y hermano, la Navidad no es comida ni bebida, sino justicia, juicio, paz, amor. Y eso es lo que tenemos que buscar entre nosotros. Si no puedes regalar nada, pues no regale. Ustedes me están entendiendo. Pero siempre estamos con esa carga. La gente, las familias se empeñan hasta el cogote claro, luego llega la Navidad, luego llega el colegio, luego llegan las revisiones técnicas, y que pasamos todo el año más empeñado que... Tenemos que salir de esa... Nuestra verdadera Navidad es reunirnos en familia, encender la luz de Cristo ahí, simbólicamente en unas velitas, darse la mano, orar. Señor, gracias porque nos diste el mejor regalo del mundo, Cristo Jesús, y ahí sentir esa emoción de gratitud hacia el Padre que nos regaló a su Hijo Jesucristo. Y a veces enfocamos la Navidad en los regalos. Los niños están desesperados, que me van a regalar, porque cuando ellos sean mayores no se van a acordar del regalo, hermano, se van a recordar de que estuviste con ellos en ese sentimiento de fraternidad, en ese sentimiento de calor, en ese sentimiento de amor. Y los regalos tienen que quedar en un segundo plano. Amén. Bueno, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. La pregunta que yo me hago, ¿cómo es que el Dios de este siglo los tiene engañados? ¿Cómo te tuvo engañado a ti durante 15, 20, 30, 40 años? ¿Cómo es que no te resplandecía el evangelio para nacer de vida vieja a vida nueva? ¿Todavía estás ciego? Es la pregunta que te hago en esta mañana. ¿Todavía estás cegado que no puedes ver la luz que alumbra a todo hombre? ¿Todavía eres antorcha que no alumbra? Por aquí hay un dicho que dice, no tienes ni un brillo. Nunca mejor dicho. No hay luz en ti, no brilla.
Una vez escuché decir algo que me gustó mucho, lo leí creo, dice que una estrella no se avergüenza de dar una luz chiquitita, porque ella es inmensa. No sé si me están entendiendo. Cuando yo reflexioné sobre eso, dije, es verdad, la estrella es chiquitita y alumbra, pero ella no siente vergüenza de ser pequeña a los ojos de los hombres, porque ella es inmensa. Y a veces nos sentimos chiquititos, pero si la luz de Cristo está en ti, no tenemos por qué avergonzarnos, porque es mayor. Versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Lo entiende? Cuando el Evangelio llega, la palabra está dada ya para que alumbre en el corazón del hombre. ¿Cuántos han sentido esa luz que ilumina todo interior? ¿Hay alguien aquí que pueda testificar? Esa luz esa palabra que te ilumina todo por dentro, que te hace olvidar, que te hace perdonar, que te hace estar feliz. Yo deseo que todos puedan discernir esa luz que Dios ordenó que resplandezca en el corazón del hombre, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y fíjate que aquí dice, para iluminación del conocimiento de la gloria del Dios de la faz de Jesucristo. Aquí repite la palabra conocimiento, y en el versículo 4 creo que era, el Dios de este siglo que cegó el entendimiento. Dios quiere darte entendimiento para que vea, pero el Dios de este siglo opaca el conocimiento. Por eso tenemos que abrir. ¿A quién le dije yo el otro día? Estaba hablando con alguien y no sé si me estaba como dándome larga, y cuando yo discerní que ya me estaba dando larga, o sea, como que no me quería dar bola, le dije, mira, abre tu corazón y no tu mente. En el sentido de que ese entendimiento tiene que nacer desde un corazón limpio, no con una mente de conocimiento intelectual, de destripar a Dios, a ver cómo es por dentro, como lo hacemos, como cuando hacíamos disección a los animales para saber, ¿alguien diseccionó alguna vez una rana? No se puede hacer eso con el Señor, hay que entenderlo con el corazón. Abre tu corazón, hermano, y no tu mente, para que Dios pueda obrar. Juan capítulo 13, versículo 34. Dice así: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Tú has reflexionado alguna vez sobre esa palabra? ¿Cómo te amó el Señor a ti? ¿Cómo te amó el Señor, hermano? Ayer antes de acostarme estaba viendo una película de esas de Jesús. No sé qué título era, pero me quedé hasta tarde viéndola y veía un poco, reflejaba un poco la incredulidad de los discípulos a la hora de esperar la promesa de Jesús, de la resurrección de entre los muertos. Y hubo algo que me llamó mucho la atención, que el director de la película, en el transcurso de la película, Jesús le predica a Pilatos cuando le dijo, yo soy la verdad, a Pedro cuando lo negó, y así se ven varios capítulos donde Jesús le da una palabra a varios personajes que están escritos en la Biblia. Y entonces este director después de que Jesús muere, y estaban todos a la expectativa de qué iba a pasar, estaba el incrédulo, el que no creía, estaba Pedro, que estaba allí hecho polvo porque había negado al Señor, estaba su madre con dolor en su alma porque su hijo había muerto, estaba Pilato reflexionando qué es la verdad. Y entonces hace como un team light, pum, 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 y estaban los 5 personajes
reflexionando sobre la palabra que Jesús le había dado. Y me vi yo incluido ahí. De las veces que Dios me habló y yo en un momento de mi vida empecé a reflexionar sobre si Jesús tenía razón o no. Y en una de esas se ve a Pedro discutiendo con María, con Tomás, y entonces se acerca a la mamá y le dice: ni siquiera aún vosotros creéis, no creéis lo que Él os anunció, que resucitaría al tercer día, y hoy es el segundo. Porque los romanos estaban persiguiendo a los discípulos para apresarlos también, porque eran hombres que predicaban una revolución. Jesús en una sentada reunió a 5,000 personas, hermano. ¿Tú sabes lo que significa eso? Para Roma, cuando estaba conquistando Jerusalén, que un hombre haga un llamado y vengan 5,000 personas, se levantan y aplastan a la ciudadanía romana. ¿Me están entendiendo? Por eso tenían temor de ese hombre que hablaba y las multitudes le seguían. Menos mal que Barrabás no fue uno de ellos, porque si no, imagínate, Barrabás iba con espada. Sin embargo, los discípulos estaban atemorizados en el aposento alto y ellos corrían de aquí para allá porque querían irse de Jerusalén porque iban a ser perseguidos. Y esta mujer le dice: ¿no podéis esperar hasta el tercer día? Si no resucita, entonces no es Jesús, no es el Hijo de Dios, no es el Mesías prometido. Pero ellos esperaron y al tercer día Jesús resucita de entre los muertos. Tú imagínate la fe de ellos, hermano. Al ver a Jesús resucitado, cuando pasa pasa al aposento y ellos lo ven allí y le dice: paz a vosotros, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo me veía tan reflejado porque me digo: Jolín, ¿cuántas veces decimos que amamos al Señor y luego en las circunstancias dudamos? Nos pasa a todos, aquí no hay ninguno. Pero lo bueno es permanecer firmes en la fe. Y aquí dice un nuevo mandamiento, dois, que os améis unos a otros. Y este nuevo mandamiento, hermano, es algo que se debe cumplir. Como también yo os he amado, que os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo conocerán que somos discípulos de Jesucristo? ¿Cómo conocerán que sois mis discípulos? ¿Cómo conocerán que sois sus discípulos? Sigue leyendo: si tuviereis amor los unos por los otros. Cuando viene alguien y me dice: no, es hermano, arriba y abajo, izquierda y derecha, creo que predomina en nosotros la rabia, el rencor, el odio, el juicio, el juzgar. Pero ¿y el amor? Porque amar a alguien no significa que no sea corregido. El amor lo que hace es que cubre y luego corrige. ¿Entienden lo que les quiero decir? No primero corrige y luego dice: yo te amo, yo te cubro, pero luego te doy el palmetazo, porque te amo. Y quiero que salgas adelante en el amor del Señor. Y en esta película me llamaba también la atención que cuando se reunían y era alguien que no conocía, lo primero que le preguntaba: ¿eres discípulo del maestro tú? Y yo me quedaba pensando y digo: oye, qué buena pregunta, ¿no? Porque uno no dice: tú eres, ¿qué es lo que dice? Tú eres cristiano, ¿no? Es lo que solemos decir: tú eres de qué iglesia, ¿no? Pero qué bueno es preguntar: ¿tú eres discípulo de Jesucristo? ¿O eres cristiano? ¿Eres creyente? Porque hay una diferencia entre creyente y discípulo. El discípulo va a todas. El creyente va al culto. ¿Eres discípulo? Y decía: sí, yo creo en el Mesías, creí que era el Hijo de Dios. Bueno, un mandamiento nuevo os doy. Ese nuevo mandamiento es el corazón de la ley.
Por amor Dios da la ley para que el hombre no se pierda, para corregir, para enseñar, para redarguir, para exhortar, incluso para matar era la ley. Y haciendo esto vivirás. Pero un nuevo mandamiento es que os améis. A veces la palabra amar la relacionamos con eros, con lo erótico. Y está más socializada la palabra amor al filial, a la hermandad. Las parejas, te amo, dice, pero no es que ames a la persona con su falla, su falencia, en amar, en la entrega, en sacrificarte, en esperar. No, el amor, te amo, está relacionado con lo erótico, con el sexo. Y el chip hay que cambiarlo, hermano. Si tú amas, respeta. Si tú amas, espera. Si tú amas, perdona. Las parejas les pasa eso hoy. Yo te amo, y el WhatsApp aquí, el WhatsApp allá, y al tiro enseguida fotitas por aquí, fotitas por allá. Empiezan de lo último a lo primero. Pero hay que demostrar que amas siendo un hombre y una mujer que esperan, un hombre y una mujer que padecen, que se respetan. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces nosotros tenemos que reflexionar cómo nos amó Cristo. Porque en esta nueva vida, y luego te voy a leer un versículo del apóstol Juan, porque ustedes saben que a Juan le llamaban el discípulo amado. Y Juan habla sobre el amor. Y luego vamos a ver este pasaje que todos conocemos, o la mayoría, sobre este tema. Que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, ¿cómo nos amó el Señor? ¿Por intereses nos amó? Nos amó padeciendo, sufriendo. En ese nuevo mandamiento radica la nueva vida. En que Dios de tal manera amó ¿qué? ¿Amó qué? Amó Dios. ¿Y qué hizo al amarnos? Dio a su Hijo. Entonces, si tú amas, tienes que dar. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Buenas tardes. ¿Tiene usted algo para darme? ¿De qué lado de la puerta te gusta estar? ¿Del que recibe o del que da? A mí me gusta estar en el que da, porque tengo. Si tú recibes es porque no tienes. Entonces, hermanos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. No podemos permitir que la ira... Yo últimamente discierno mucho las conversaciones, no sé por qué, pero cuando alguien habla conmigo enseguida discierno cuando hay envidia, cuando hay celos, cuando hay queja, cuando hay... Las discierno. No quiero sacar la espada y cortar cabezas o manos o pies, como hacía la ley, sino esperar en amor, que la persona crezca y llegue a amar. Y que entendamos que es en el amor donde Dios va a permanecer en nosotros. ¿Has visto lo que ha hecho ese maestro? ¿Has visto lo que ha hecho? La ley dice que ese tiene que ser expulsado, Claro, cuando el Señor examina nuestra vida, enseguida dice, bueno, pues si tú estás peor que Él. O estás quebrantando leyes igual que Él. ¿Por qué quieres juzgarlo y condenarlo? Es que yo necesito que sea corregido. Sí, pero detrás de ese corregimiento está influenciado por la rabia, por los celos, por la envidia. Y ahí no hay amor. Entonces Jesús le dice a la mujer, ¿quién te condenó? Y ella mira y dice, nada, y dice, yo tampoco te condeno, pero vete y no lo hagas más. Ese no lo hagas más implica
que tiene que haber un sobreesfuerzo, tiene que haber una disciplina, tiene que haber una corrección. Porque seguramente si la volvían a pillar, de esa no iba a escapar. Bueno, un nuevo mandamiento doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y como dije antes, el amor no quita el pecado, lo cubre. Y luego lo ministra. Lo cubre, dice, hermano, mira, estamos fallando aquí, aquí, aquí y allá. No lo hagas más, hermano. Porque después del amor viene la ley. Después de la palabra viene la vara. Después de la corrección viene el juicio. Entonces te cubrimos, estos que fuman, por ejemplo, dicen, yo hacía eso, ¿no? Fumaba la primera vez, le decía, hermano, estás fumando, tal cual, pim, pam, sí, hermano, perdóname, soy débil. Ya, no pasa nada, hermano. Claro, como vio que lo perdonaste, luego te agarraba para el chuleteo. Pero cuando ya luego venía la segunda, ya la amonestación era mayor. Y ya cuando era la tercera, ¿qué venía? Venía la disciplina, la corrección, el juicio, para corregirte, porque si eres débil en un área y tú no tienes dominio propio, entonces hay que presionarte. Amén. Juan capítulo 1, versículo 28, dice así, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, decía Juan, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Estoy hablando de que Dios separa las tinieblas de la luz, entonces viene la vida nueva, y en esa vida nueva una de las cualidades que tenemos que tener como creyentes es amor de Dios. Amén. Entonces aquí Juan le dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, yo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando. Te vas a dar cuenta que las tinieblas van a ir pasando en tu vida. Va a ser como un mal sueño que tuviste. Yo a veces me pongo a pensar en cuando era drogadicto, decía, bueno, ni quiero acordarme de esos sueños feos, ¿no? Pero pues no puede ser que si estás en vida nueva todavía andes como maquinando ahí. No, eso es como un mal sueño que tuviste. Te despertaste y dijiste, ¿cierto? Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra en tu corazón. Y el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ese todavía está en tiniebla, dice Juan. O sea, si estamos en la luz, las tinieblas tienen que ir pasando. Van pasando, es un mal sueño, es parte de la vieja naturaleza, de la naturaleza pecaminosa, de la parte carnal que hay en nosotros, que tiene que ir desapareciendo y dándole más énfasis, alimentándonos más de lo que es la luz. No podemos seguir alimentando al viejo hombre porque será fuerte y el espiritual se hace débil, sino que tenemos que alimentar al espiritual para que crezca la luz en nosotros. Si tú estabas acostumbrado a leer la bomba 4, pues ya no la leas, ahora lee un pasaje bíblico y el espíritu se te empezará a llenar de gozo y de alegría porque te regocijas en el Dios de tu salvación. ¿Están entendiendo? Las tinieblas van pasando y la luz va creciendo. Si tú te dedicas a comer de la luz, a alimentarte de la luz, entonces dice que la luz que hay en ti irá creciendo. Será como cuando nace el día y va creciendo hacia arriba, como dice Isaías, ¿no? Va creciendo hasta que llega a lo alto y ves completamente. Pero el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, dice Juan, está todavía en tinieblas, hermano. No puedes aborrecer a tu hermano. Tiene que haber, ¿cómo decirte? Tiene que haber una actitud en nosotros de amor, de perdón, pero no aborrecer. ¿Sabes lo que significa aborrecer? Es desechar. Yo sé que te viene a la mente el pasaje que dice el que no aborrece, padre, madre,
Pero está mal traducido esa palabra aborrecer, porque ahí no está diciendo que lo aborrezca, que lo deseches, que lo abandones. No está hablando de eso. Está hablando de que tu amor hacia Dios tiene que ser mayor que el amor hacia tus padres. Pero no es que lo dejes de amar. Aquí está poniendo la palabra aborrecer, es cuando ya desecha. Ese no es mi hermano, me han dicho algunos. Y empiezan a justificar las actitudes del hermano, que quizás está teniendo un trauma, o está pasando una crisis, o está pasando no sé qué, y resulta que esa crisis afecta el amor que hay en nosotros. Les voy a contar una historia, no sé si me va a salir bien, porque uno cuando la lee la entiende muy bien. Era no sé si era un Dalai Lama o un monje de eso, y había caído un escorpión a un río, no sé si lo han leído alguna vez, a una charca. Entonces el monje este con su discípulo empezaba a sacar al escorpión, y cada vez que lo sacaba el escorpión le picaba en la mano y el tipo volvía a intentar sacar el escorpión y le volvía a picar, quería sacarlo. Entonces el discípulo dice: maestro, ¿cómo persiste usted en sacar ese escorpión si cada vez que lo toca le pica? Dice: sí, porque esa es su naturaleza, pero la mía, mi naturaleza es salvarlo. O sea, si la naturaleza que hay en nosotros es amar, aunque los demás nos picoteen, porque es su naturaleza, porque son carnales, porque son vendidos al pecado, la naturaleza de él no tiene que afectar la mía. Por eso dice la Biblia que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Pero la naturaleza que hay en mí, que es la luz que Dios ha puesto en mí, si realmente hay amor, esas picaduras de fuera hacia adentro no tienen que afectar mi realidad. No sé si me entendieron. Y vamos a recibir golpes y traiciones. Pero el amor está en nosotros, hermano. El verdadero amor tiene que estar en nosotros para poder amar, hermano. Si no, no perdonamos a nadie. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ese está todavía en tinieblas. Pero el que ama a su hermano, permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces, cuando Juan habla de eso, nos tiene que dar luz a nosotros, hermano. Nosotros tenemos que decir, ¿cuál es la actitud que yo tengo hacia mi hermano o hacia mi hermana? Por envidia, Caín mató a su hermano. No había amor de hermanos en ellos. Pero en los creyentes, en los que han nacido de nuevo, en los que las tinieblas van pasando y la luz alumbra, no puede haber tiniebla. Yo entiendo que cuando la luz llega, bueno, pues cuando la luz llega hay cosas que dan sombra. Yo hago así, la luz llega y hay sombra. Ustedes saben que los fotógrafos para sacar buenas tomas ponen luz por todos los lados, ¿no se han fijado? Cuando hacen una sesión de fondo ponen luz por aquí, luz para que no haya sombra cuando echan la foto. Entonces sale la imagen perfecta. Nosotros tenemos que aprender a poner luz en nuestra vida, que la palabra de Dios en cualquier momento, en cualquier situación, alumbre nuestra vida para que podamos reflejar la imagen de Cristo, hermano. Estoy diciendo con esto que somos perfectos, que hemos llegado al nivel ya donde ya... No, todos tenemos tinieblas. Pero tenemos que aprender a dar luz a esas tinieblas que hay en nosotros para que no nos alcance. ¿Cuántos vieron Star Wars? La Guerra de la Galaxia. ¿Entienden esa película? Yo la vi cuando tendría, no sé si era 12 o 11 años. Y el otro día fui con los chavales de casa, con los adolescentes, a ver la última. No sé si son 7 ya. Y es las tinieblas contra la luz. Los Padawan son los aprendices y los Jedi son ya los maestros y están los dos Jedi que luchan contra las tinieblas, contra la luz. Y le dice que las tinieblas no te alcancen. Y esas palabras cuando yo las veo, digo, joder, ¿cómo se pasan de la luz a las tinieblas, no? Pero en nosotros, hermano, en el creyente, ¿qué pasa con la luz que hay en nosotros? Que la fuerza te acompañe.
Claro, uno simboliza eso y dice que el Señor esté contigo, pero en la película es que la fuerza te acompaña. Pero ¿sabes cómo atrae las tinieblas a los que están en la luz? ¿Sabes cómo la atraen? Si algún día la ven, fíjense, con el odio, con el rencor, con la ira. Dice, deja que la ira te domine y verás el poder que tiene. Y cuando el otro empieza, ¡oh!, y le sale todo el power. ¿De qué lado de la fuerza estás, hermano? ¿De qué lado? Son simbolismos que reflejan un poco la idea de nuestra vida cristiana. Yo quiero pertenecer a la luz. Ya viví mucho tiempo en las tinieblas. Y qué bueno que cuando hay luz, produce paz. Cuando has visto cuando llega la luz, que dices tú, llegó la luz, ¿cómo la anhelamos, no? Para tener comunión con los hermanos debemos de permanecer en la luz. Amén. Efesios 4:17. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Es un requerimiento que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Amén. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Volvemos a lo mismo. Hay creyentes que quieren andar como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Yo les digo a los jóvenes que si has nacido de nuevo, ya no puedes seguir siendo ni reggaetonero, ni practicar un movimiento de esos que hay en el sistema, llámese como se llame. Tú tienes que tener personalidad propia en Cristo Jesús. No estoy diciendo con esto que te dejes el pelo largo, te dejes la barba y quieras parecerte a los apóstoles. No hablo de eso. Tu propia identidad en Cristo Jesús. Que nada que haya afuera te seduzca para imitar a los ídolos de este mundo. Entonces aquí está diciendo que ya no andes como andan los gentiles. Los gentiles son los que tienen el entendimiento entenebrecido, porque viven ajenos a la vida de Dios y entonces ellos, da igual cómo vivan. Viven según sienten, según padeces, que yo creo. Y como viven en los sentimientos, ya algunos se creen perros, otros ya no saben ni lo que quieren. Porque tienen la ideología de género. Y como es una ideología, pues puedes inventarte lo que a ti te dé la gana. Como dice el de Rusia. Bueno, ¿y qué impide que yo no sea un oso panda? Me siento un oso panda, entonces yo voy por ahí de oso panda. Porque es una ideología. ¿Entienden? Que no andemos como andan los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento otra vez entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, y esto es importante resaltarlo, hermanos, perder sensibilidad es por causa de las heridas. Yo tengo aquí una cicatriz que me hicieron hace poco, yo hago así y hay partes que ya no la siento, es carne muerta, cicatrizada. Las células están ahí y han hecho una cicatriz gruesa, entonces yo hay partes de ahí que toco y no siento nada, se vuelve insensible. El problema de muchos creyentes que de corazón limpio buscan al Señor es que han recibido azotes, han recibido picotazos del mundo, han recibido, desengaños amorosos, financieros, qué sé yo, y les crea una cicatriz, una costra. Y dice que esos que se vuelven insensibles, que ya no les afecta al ver al joven padeciendo, ya son insensibles. ¿Sabes cómo se vuelve uno insensible rápidamente? Viéndolo todos los días el mismo asunto. Por ejemplo, abres el Facebook y dice, escenas violentas. Por favor, si usted es débil, no lo abra. ¿Y qué hace todo el mundo? ¿Lo abren o no? ¿Y por qué lo abre? ¿Cuál es el morbo que hay en nosotros de ver cómo un bus atropella a una persona y los pachurra? O le cortan con un machete la cabeza? Nos volvemos insensibles. Al ver toda esa maldad diariamente, va creando una dureza.
Las noticias se encargan de insensibilizar a la gente. Entonces sale lo primero que sale en la noticia: drogadicto, mata no sé qué, asalto en no sé cuánto. Y el corazón del ser humano empieza a crear una costra. Y cuando tú dices, bueno, somos de un centro de acogida, ayudamos a personas de alto riesgo. ¿Alto riesgo? ¿Y qué personas son? ¿Drogadictos, alcohólicos? No estoy ni ahí. Porque ya hay un estigma hacia ellos. ¿Entienden lo que les digo? Cuando nosotros nos acostumbramos a ver algo todos los días, nos volvemos insensibles. Por eso dice que el amor de muchos se enfriará, porque lo vemos continuamente. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Que no se nos cree la costra. Yo estaba en países como Nicaragua, en Perú, en Bolivia, y claro, aquí no hay muchos niños con la guitarrita pidiendo plata ahí en un semáforo. Pero cuando te vas a Nicaragua, por ejemplo, y te ves 10 niños, claro, se te parte el corazón la primera semana, la segunda ya, bueno, ¿para qué? Y la tercera, no, si están siempre ahí, no hay problema. Te vuelves insensible porque no puedes alcanzar a todo. Pero qué bueno que esa sensibilidad que Dios ha puesto en nosotros no la perdamos. Porque si la pierdes, si te vuelves insensible, dice aquí la palabra del Señor, que se entregarán a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando ya pierdes esa sensibilidad en el Señor, ya te dedicas a hacer cosas para tu propia carnalidad, a buscar lo tuyo y no lo que es de Cristo. Por eso no tenemos que ser insensibles, hermanos, estar siempre atentos. Y luego en el versículo 20 dice, mas vosotros, ¿quiénes son vosotros aquí? A ver, los vosotros, ¿están por aquí los vosotros? Bueno, no hay muchos vosotros por aquí. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice, despójate. Tú te conoces, no me vengas con rollo. Tú te conoces, sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, qué puedes hacer aquí, qué no puedes hacer allá. Tú te conoces. Pero dice que te despojes del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente. Saca un chip, pon otro. Saca un chip, pon otro. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. ¿Dónde están los nuevos hombres aquí? ¿Dónde están las nuevas mujeres aquí? ¿De qué te vistes? ¿Cómo te vistes? Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pregunto, ¿de quién estamos aprendiendo? ¿De Cristo o del mundo? Cuando yo leía esto antes, me hacía esa pregunta. ¿De quién estamos aprendiendo? ¿Del mundo o de Dios? Y la mente me llevaba a recordar cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron delante de su presencia. El Señor les hace una pregunta: ¿quién os enseñó que estabais desnudos? Y esa pregunta es interesante porque ellos no lo sabían. Ellos no sabían que estaban desnudos, porque vivían en la inocencia y no se avergonzaban el uno del otro. Pero en cuanto desobedecieron y comieron del fruto del bien y del mal, cuando comieron, se dieron cuenta que estaba desnudo y se avergonzaron el uno del otro. Y entonces les dijo, el Señor le hace la pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién me enseñó a mí a drogarme? ¿Te has preguntado alguna vez quién te enseñó? ¿Quién te enseñó a ti? ¿No sabes? ¿A ti? ¿Quién te enseñó? Yo me acuerdo quién me enseñó a mí a drogarme. Otro engañabobo que llegó allí. ¿Has probado esto alguna vez? Esto es buenísimo, hermano. Pruébalo. Y lo probé. Caí en la trampa del cazabobo. Y lo probé. Así en todo, hermano. ¿Quién te enseñó? Entonces me asalta la pregunta: si nos vestimos creados en el nuevo hombre según Dios, o
nos renovamos con el viejo hombre. Yo te meditaba también el otro día sobre, dice que el conocimiento produce dolor. ¿Han leído eso alguna vez? El conocimiento produce dolor. Y yo hay veces que prefiero que no me digan nada, oye. Porque produce dolor y siempre está por ahí. ¿Y qué dijo? ¿Y cómo fue? No te metas, hermano, no te metas. Te va a producir dolor. No inclines tu oído, como dice Eclesiastés, para ver lo que dijo el siervo de tú, porque piensa que tú también hablaste mal muchas veces de otro. Entonces no inclines el oído hacia cosas que nada que ver. El viejo hombre tiene esa... Intentemos no conocer. El conocimiento produce dolor. Mucho dolor. Primera de Corintios 15:47, vamos a ir terminando. Dice, el primer Adán, el primer hombre es de la tierra, terrenal, adánico. Segundo hombre es, que es el Señor, es del cielo. Entonces fíjense aquí que está hablando de la creación según el hombre, creado de la tierra, y el Señor creado a la imagen de Dios espiritual. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, creados imagen del creado según Dios, el adánico, también traeremos la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén. Todos, aquí el apóstol está hablando sobre que el primer hombre es terrenal, haciendo una enseñanza sobre Adán, y el segundo hombre es Cristo, que es del cielo. El que no nace de nuevo, ¿a quién pertenece? ¿Al adánico o a Cristo? ¿A quién? ¿Por qué? Pues porque es la imagen del terrenal. Nosotros tenemos la imagen del terrenal, pero Cristo tiene la imagen del celestial. Por eso Él vence a la muerte y nos da un cuerpo espiritual. Tú tienes que reflexionar sobre esto. Aquí el apóstol está haciendo una reflexión. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Pregunto, ¿tú eres del terrenal o eres del cielo? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Y el que venció a la carne, al pecado, a la muerte, y es el que nos puede dar un cuerpo celestial, ¿quién es? ¿El terrenal o el celestial? ¿Y quién es el que da ese poder, esa autoridad, ese don? ¿Quién es el que lo da? El de Cristo, hermano. Entonces no podemos ser terrenales, como hay muchos que persisten en decir, no, es que yo soy así. Del terrenal. Yo soy así y no voy a cambiar. ¿Cómo no vas a cambiar? Si Jesús dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Tú tienes que cambiar. No en la vida vieja, sino en la vida nueva. Ahí es donde tienes que crecer. Porque si tú persistes en ser la semilla que no muere a sí mismo, entonces no pueden hacer el fruto, no pueden hacer la vida nueva. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no se puede ver el fruto. Es que yo soy así, pues ya no debes de ser así. Alimenta al hombre espiritual para que crezca a la imagen de Dios. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Versículo 50. Pero esto digo, hermano, que lo terrenal, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Está diciendo que aquel que muera en corrupción no va a resucitar para vida eterna, hermano. No va a heredar. Y en el nuevo nacimiento lo que hace es que Dios te da la potestad, la autoridad por Él, no por nosotros, no por nuestras obras, de que seamos absorbidos por la vida y no absorbidos por la muerte. ¿Me entendieron? Porque somos de Cristo, no somos ya de lo terrenal, no somos de la carne, no somos de la corrupción. Entonces Cristo, cuando nosotros muramos, absorbe la vida a aquellos que permanecen en Él. Que Dios te dé entendimiento, hermano. Romanos 6:1. Dice así, ¿qué pues diremos, hermano?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando para que la gracia de Dios esté sobre nosotros? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida vieja. Alguno cayó. Alguno cayó. Para que andemos en vida. Andemos en vida. ¿Cómo estás andando? Ahí debería ser ahí un ruido ahí, ¿no? Por eso cuando morimos por el bautismo y salimos con una conciencia limpia del bautismo delante de Dios, ya no podemos vivir en la vieja, hermano. No podemos seguir perseverando en el pecado. Porque hay algunos que pueden decir, bueno, es que cuando peco siento más al Señor, como que me ama más. ¡Mentira! Siento como el Señor me perdonó de nuevo. ¿Cuántas veces vas a sacrificar al Hijo de Dios, hermano? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces vas a sacrificar al Hijo de Dios para que perdone y te limpie con su sangre y vuelvas otra vez a los sacrificios, a los sacrificios y a los sacrificios? Es una vez y para siempre. Pero debemos de aprender a andar en vida nueva. Padre, yo hago siempre lo que a ti te agrada. ¿Recuerdan esa frase? Es de Jesús. Padre, porque yo hago siempre lo que a ti te agrada. Esa es la mentalidad que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Vivir agradando al Padre, guardando sus mandamientos, andando en vida nueva, olvidándonos del pasado, en esa vida que Dios nos ha dado por gracia. Mantenernos firmes sin fluctuar hasta llegar a la promesa de la vida eterna. Acuérdense del pueblo de Israel, les prometió el Señor vida nueva, tierra nueva, cielos nuevos, tierra nueva, basta de esclavitud. Pero cuando ellos iban caminando y empezaban a padecer, ¡uf, qué calor, hermano! Chuta, allí no hay porotos, no hay... Pero la promesa estaba allí. La promesa estaba. Y los que llegaron tuvieron cielos nuevos y tierra nueva. Pero tuvieron que pasar persecuciones, tuvieron que pasar hambre, tuvieron que pasar sed. Por eso digo, hermano, que en la vida nueva vamos a ser picoteados, golpeados por el mundo, vamos a pasar circunstancias, pero tu vista tiene que estar puesta ¿en dónde? En Cristo, que está sentado a la diestra del Padre. Poner la mira en las cosas de arriba. Es ahí donde lo tienes que poner, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Cómo puedes seguir viviendo en la desobediencia a la ley de Dios? Nos es necesario andar en la vida nueva y dejar atrás la vieja. ¿Cuántos han venido a dejar la droga? ¿Has venido a dejar la droga? ¿En qué vida tienes que andar? Algunos van a ver a la mamá y se van a la esquina del barrio. No, pastor, quiero ir a ver a mi mamá, hace tiempo que no la veo, y le dice el responsable, vaya hermano, esté aquí a las 5 de la tarde, 6. Tome un tecito con la familia, no sé qué, tal. Y luego van, saluda a la mamá, saluda al tío, saluda al primo y se va a la esquina. A andar en la vida vieja. No, vas a saludar a tus padres y te vienes a la casa, al redil de nuevo. Para que el Señor te siga dando fortaleza, para que el Señor te siga dando integridad, para que el Señor te siga dando fuerza. Las cosas viejas pasaron, hermano. Si tienes que renunciar a amigos, renuncia a ellos. Si tienes que renunciar a polola, renuncia a polola. Si tienes que renunciar a barrio, renuncia a barrio. Porque de Cristo somos. Amén. Y termino. Génesis capítulo 6, versículo 15. Génesis 6:15 dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo.
Porque en Cristo Jesús la circuncisión, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ah, que yo soy de Cristo, yo no soy de Cristo, yo estoy circuncidado, yo no estoy circuncidado, yo soy de la iglesia tal, yo soy de la iglesia cual. No me sirve. No me sirve. Pero a todos los que anden conforme a esa regla de vivir en la nueva creación, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Amén. Que veo tantos que me dicen, yo soy de aquí, yo soy de allá, yo estoy circuncidado, yo no, este sí, esto no, pero luego andan en la vida vieja. Entonces, somos una nueva creación por Dios, espiritualmente hablando, hermano. Y está en ti el poder escoger lo bueno y o desechar lo malo. O escoges lo bueno o lo malo. Siempre vas a estar en la disyuntiva de hacer lo bueno o lo malo. Hablar lo bueno o lo malo. Escoger lo bueno o lo malo. Si escoges lo malo, perdiste. Pero si haces lo bueno, lo recto ante los ojos de Dios, entonces irás creciendo. Irás siendo una nueva criatura. ¿Ustedes saben que yo llego al barrio y nadie me conoce? Nadie. Claro, me he hecho más viejo. No tengo el pelo largo, ni aretes, ni estoy flaco. Pero no me conocía nadie. ¿Y sabes cómo me reconocía? Para terminar, me hizo mucha gracia porque me encuentro uno y yo me perdí un poco el chiste, la broma. Y cuando lo veo venir, yo sí lo reconocí en la vida nueva. Y paso por al lado y le digo, tú, fuiste el que me quitaste la cartera, le digo. Y se me para, yo, ¿qué? No, jamás. Y digo, tío, ¿no me conoce? Se para, se tranquiliza y dice, no. ¿Y sabes cómo me reconoció? Cuando le dije, soy Arijote. ¡Arijote! ¿Sabes? Me reconoció con el nombre viejo. Con el apodo. Sí, porque mi apellido es Arija, me decían Arijote. Y cuando le dije el apodo de mi vieja naturaleza, hace Arijote. Luego me venía a buscar. Pero me están entendiendo, hermanos, las cosas viejas pasaron. Tenemos que aprender a vivir en la nueva. Amén. Cierra tus ojos, vamos a despedirnos. No se vuelvan locos, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes van a tener sentimientos encontrados. Ay, es Navidad, quiero ir a ver a mi mamá, no sé qué, la cena. No dejes que eso te mueva. Tranquilo, vas a tener todo el año para celebrar esa gran cena. Pero el día que lo hagas, hazlo con un corazón limpio, con un corazón alegre, con un corazón en Cristo Jesús. Que vean en ti que hay una transformación, que vean la luz que hay en ti. Amén. Así que los que se quedan en casa, se quedan en casa.